Buenas noches y bienvenidos a esta presentación especial titulada ¿Es posible pasar de una mala mentalidad a un ganador? Durante los próximos 10 minutos, exploraremos el fascinante tema de la transformación mental y su vínculo directo con la liberación de la pobreza. Nuestro viaje hacia esta exploración se basará en diversos temas, incluida la psicología de la pobreza, las características de una mentalidad ganadora, narrativas personales de éxitos y consejos prácticos para hacer que la mentalidad cambie. Entonces, ¿podemos cambiar de una perspectiva de empobrecimiento a una de prosperidad? La respuesta simple es sí, y si bien no es un proceso rápido, es posible con el conocimiento adecuado y una aplicación consistente. Nuestra exploración primero necesita comprender la psicología de la pobreza. Más allá de las limitaciones financieras, una mala mentalidad se refleja en las decisiones y acciones diarias de los individuos. Se caracteriza por la mentalidad de miedo, limitación y escasez. El miedo es el factor principal. Una mala mentalidad a menudo envuelve a su portador en el miedo el miedo a fracasar de nuevo, el miedo a no tener suficiente y el miedo a probar algo nuevo. Este miedo les impide intentarlo, aventurarse en oportunidades y creer en su propio potencial. Quedan atrapados en un ciclo de desesperanza, con sus horizontes limitados por los límites del miedo. Además, la mentalidad de escasez refuerza la creencia de que hay mucho que recorrer y que no importa lo que hagan, nunca tendrán suficiente. Esta perspectiva limita sus ambiciones, sus sueños y su capacidad para abrazar el cambio y el crecimiento. Con el tiempo, se convierte en una profecía autocumplida, en la que solo ven en qué se centran y se convierte en su realidad. Ahora, con esta comprensión en su lugar, hablemos de las características de una mentalidad ganadora. A diferencia de la mentalidad pobre, una mentalidad ganadora se caracteriza por el coraje, la abundancia y una firme creencia en las posibilidades. Esta mentalidad se basa en la creencia de que los desafíos son oportunidades para aprender y crecer, más que razones para rendirse. Reconoce que la abundancia no se trata solo de riqueza material, sino también de amor, sabiduría y oportunidades. Y lo más importante, se relaciona con la vida con un espíritu de proactividad, trabajando para crear el futuro en lugar de simplemente huir del pasado. Con fuerte voluntad y determinación, las personas con una mentalidad ganadora superan sus circunstancias, mejorando continuamente su salud financiera, sus habilidades profesionales, sus relaciones y su calidad de vida en general. Entonces, con el contraste entre estas dos mentalidades pintado, la siguiente pregunta lógica es ¿cómo se puede pasar de un estado de empobrecimiento a una prosperidad? La respuesta, aunque no simplista, es prácticamente sólida. Revisión mental. Sí, la herramienta más potente para trascender la pobreza es reconfigurar la mente. Este proceso no se trata de negar la realidad presente, sino de reconocer el poder que cada uno de nosotros tiene para moldear nuestro futuro. Requiere identificar y reemplazar creencias limitantes por empoderadoras, la creencia de que pueden aprender, crecer y crear la vida que desean. Este cambio transforma fundamentalmente cómo se perciben a sí mismos y a sus circunstancias. El individuo necesita cambiar su monólogo interno de I can't a I can, de I no son lo suficientemente buenos a I son dignos de abundancia y éxito. El proceso también implica desarrollar una visión clara del futuro, objetivos específicos y mensurables, y una hoja de ruta detallada sobre cómo alcanzarlos. Esto no solo los impulsa a la acción sino que también les da un sentido de dirección y propósito. Crear una red ganadora es igualmente importante. Las relaciones positivas basadas en la confianza, el estímulo y el aprendizaje compartido ayudarán a mejorar y nutrir la nueva mentalidad. Las narrativas personales de quienes han realizado con éxito esta transición pueden proporcionar información y motivación. Escuchemos ahora la inspiradora historia de alguien que ha hecho esta transformación y está viviendo una vida de prosperidad. Esta es la historia de Stella, quien nació y creció en una familia de bajos ingresos. Viviendo con necesidad desde una edad temprana, creció con la creencia profundamente arraigada de que su destino era vivir en la pobreza. Al ser la única hija entre 4 hermanos, luchaba para llegar a fin de mes y, aunque sus padres tenían varios trabajos, sus ingresos apenas eran suficientes para poner comida en la mesa. A pesar de sus adversidades, Stella siempre soñó con una vida mejor. Sabía que la educación era su clave para escapar del ciclo de la pobreza, y trabajó duro para sobresalir en la escuela. Pero el miedo seguía atormentándola, la mentalidad de escasez le preocupaba si la educación superior traería algún cambio positivo. Pasó noches de insomnio agonizando por su futuro y sus temores casi la superan. Fue entonces cuando se encontró con un libro que hablaba sobre el poder de la mentalidad, y cómo tenía el potencial de cambiar la vida. Fue un momento eureka para Stella. Se dio cuenta de que su miedo era solo una respuesta a su entorno, y que tenía el poder de cambiar la forma en que respondía, desarrollando una mentalidad ganadora. Se sumergió en la literatura que giraba en torno al desarrollo personal y a narrativas exitosas e inspiradoras. A medida que su perspectiva experimentó una transformación, también lo hizo su vida. Comenzó a creer en su propio potencial, y se dio cuenta de que era capaz de hacer mucho más de lo que se daba crédito. En lugar de vivir en la autocompasión y el miedo, empezó a planificar su futuro. Elaboró cuidadosamente sus objetivos académicos y profesionales, expuso meticulosamente sus estrategias para alcanzarlos y trabajó incansablemente para lograrlo. A pesar de los numerosos rechazos que encontró en su camino, perseveró.
Su nueva mentalidad ganadora le dio fuerza y resiliencia para enfrentar sus reveses y aprender de ellos. Mientras continuaba trabajando en su desarrollo personal y profesional, Stella notó un cambio drástico en su vida. Se graduó como la mejor de su clase, y consiguió un trabajo en una organización de renombre, un sueño que pensó que seguiría sin cumplirse. Esto fue solo el comienzo. Continuó creciendo en su carrera y su mentalidad ganadora la impulsó a asumir desafíos más importantes. Con el tiempo, inició su propio negocio que, para su propia incredulidad, tuvo éxito. Hoy, Stella es una empresaria exitosa, un testimonio vivo del hecho de que la pobreza no es cadena perpetua, sino una situación que se puede superar con una mentalidad ganadora. Su historia nos recuerda que romper las cadenas de la pobreza requiere algo más que apoyo financiero. Requiere un cambio de mentalidad, una creencia en uno mismo, la tenacidad para aferrarse a esa creencia, y la voluntad de hacer el arduo trabajo necesario para convertir esa creencia en realidad. Entonces, después de la convincente historia de Stella, la pregunta crítica es, ¿cómo puede usted, el espectador, embarcarse en este viaje hacia una psicología ganadora y una vida próspera? Discutiremos algunas estrategias prácticas en nuestra siguiente sección. La historia de Stella es solo una entre muchas otras historias de éxito, lo que demuestra que un cambio de mentalidad puede llevarnos a liberarnos de las cadenas de la pobreza, y allanar el camino para una vida de abundancia y prosperidad. Te invito a detenerte en la historia de Stella, y permitir que sirva como un faro de esperanza e inspiración en tu viaje hacia una mentalidad ganadora.